nosotros a esta hora, 8:15. Eduardo, bienvenido. Hola Dianita, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bien, señor, con mucha información que tenemos y que queremos aclarar justamente con usted, Eduardo, de lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Hablemos del tema de Corabastos. Sí. Está la gente muy preocupada, tanto los que trabajan en Corabastos como los que están afuera, porque unos dicen, me da miedo ir a Corabastos, y otros, comerciantes dicen, se nos están empezando a bajar las ventas. ¿Cómo va el tema de Corabastos? Pues mire, lo de Corabastos es que hasta anoche hubo una reunión hasta muy tarde y allí se anunció y se materializó lo que había explicado la alcaldesa Claudia López, y es que no van a permitir que Corabastos tenga una capacidad superior al 35%. A Corabastos más o menos a diario, en un día normal, van a trabajar unas 30.000 personas. Y con esta decisión lo que se espera es que eso no sobrepase las 10.000 o las 12.000 personas trabajando al mismo tiempo en la central de abastos. Va a haber unas medidas estrictas, empezará a ser obligatorio el tapabocas, por ejemplo. Hay una noticia importantísima frente a este tema de Corabastos, y es que ya usted, Dianita, no va a poder ir a hacer mercado. Ok. Ni tampoco se va a habilitar Corabastos para el comercio minorista. Únicamente van a poder entrar esas personas que trabajan con el abastecimiento y con el tema mayorista. Okay. Que de esa manera pretenden obviamente que haya una reducción bien importante, bien considerable. Hay unos controles esta mañana bien estrictos. Aquí le tengo, si quiere, para quienes nos ven en televisión, unas imágenes. Sí, señor. Para que ustedes la puedan ver. Esto es lo que está pasando a los alrededores de Corabastos. Para quienes nos escuchan en radio les describimos. Estas son unas calles pues completamente abarrotadas de gente. La gente caminando de un lado para otro, las cuadras llenas también de carros. Y eso precisamente es lo que pretende evitar la administración del distrito. Ahora, esto que estamos viendo obviamente es afuera de Corabastos. Afuera de Corabastos, en las inmediaciones donde incluso todavía se ve mucho comercio informal, mucho comercio en la calle. Eso se necesita combatir, y esa es la razón por la cual ayer hubo otras zonas en Bogotá que también entraron en alerta naranja. ¿Qué va a pasar con esas zonas que están en alerta naranja? Pues que van a empezar a tener un aislamiento tan estricto como ocurrió, por ejemplo, cuando empezó, usted se acordará, el famoso simulacro. Sí, señor, el 19, por allá estamos hablando del Sí, 19 de marzo. Casi no veíamos gente en la calle. Sí, bueno, señor. a pesar de que esas medidas empezaron a regir a partir de hoy, pues ya en todo caso estamos viendo muchísima gente allí en esa zona de Kennedy, pero también hay 23 barrios de 5 localidades que van a entrar en este mismo régimen, barrios que están ubicados en Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe, la localidad de Suba, y también en Bosa, donde se ha evidenciado pues que hay un aumento considerable en el número de casos. Hablemos, Dianita, de otro tema que tiene que ver con el bolsillo de los colombianos. Los alivios. Los alivios, el gobierno, el ministro de Hacienda anunció que va a incluir a las empresas que estén constituidas y que estén representadas por personas naturales en las ayudas para la nómina, para que puedan hacer esos pagos de los trabajadores. ¿Cuál es la condición? Que esas empresas tienen que estar adscritas o inscritas en la Cámara de Comercio de cada una de sus ciudades. En el caso de Bogotá, obviamente la Cámara de Comercio de Bogotá, y deben ser empresas que tengan más de 3 empleados. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de esas empresas que prestan, por ponerle algún ejemplo. Sí. Van y pintan en un edificio residencial, entonces van a hacer la pintura de todo el edificio. Hay gente que contrata, por ejemplo, con personas naturales, y él pues tiene sus propios trabajadores, igual adscritos ante la Cámara de Comercio y demás. Ese tipo de empresas son las que van a poder recibir ese tipo de ayudas. Se estima, los estimados del gobierno es que son 800.000 personas las que se van a ver beneficiadas por cuenta de esa decisión, y la medida sigue siendo igual, 350.000 pesos por cada trabajador. Ok, señor. ¿Listo? Hay que decir y repetirle a los oyentes, tranquilos, todavía esto no tenemos una página donde dirigirlos, no podemos decirles es en X o Y entidad financiera, porque todavía no se tiene esa información, así que sabemos que la próxima semana es para presentar documentación, ¿verdad? Y esta semana, Dianita, y para complementarle, esta semana debe salir ya el formulario. Claro. Entonces ahí ya más o menos vamos a saber cómo va a ser el modus operandi. Si ese formulario se diligencia virtualmente, si usted lo tiene que llevar a alguna entidad bancaria o si tiene que ingresar a alguna página, aquí tendrá la información de primera mano en Callejeando. Hablemos también de la economía, Eduardo, y de esos 90 municipios que empiezan una reactivación económica de manera diferente a otros lugares del país. Pues la gran noticia es que la ministra del Interior, Alicia Arango, anunció que van a ser 90 municipios que ya tienen ese permiso. Hay más de 100 que lo están solicitando, pero 90 ya lo tienen, y ellos tienen permiso para levantar el aislamiento obligatorio. Es decir, en teoría ya la cosa allí se suaviza bastante, pero hay ciertas condiciones.
Por ejemplo, el tema de los restaurantes va a tener que seguir funcionando a través de domicilios y pedidos para llevar. Ok. No se puede tener conciertos, espectáculos, algo que haya, donde haya aglomeraciones, las piscinas van a seguir cerradas. Básicamente va a estar habilitado lo que es de necesidades primarias y pongámosle secundarias, ¿no? Por ejemplo, caso de las ferreterías, las papelerías, todos estos negocios van a estar habilitados normalmente, y en caso de que en alguno de estos municipios se confirme con un solo caso de COVID-19, ya obviamente entran nuevamente en aislamiento obligatorio y será el Ministerio de Salud el que dé las pautas de cómo debe actuar ese municipio en particular, dependiendo obviamente de sus circunstancias. Perfecto, señor, nos queda claro ese punto. Novedades que tenemos frente al virus, mi querido Eduardo, porque aquí todo el tiempo nos estamos informando de qué está pasando como tal con el virus, con este COVID-19. Sí, pues mire, la Organización Mundial de la Salud ya advirtió esta madrugada que es posible que esto se vuelva una enfermedad endémica. ¿Eso qué quiere decir? Que es una enfermedad permanente con la que vamos a tener que vivir toda la vida. Como una gripa. Como una gripa, pero entonces, o como por ejemplo otro virus como el sarampión o como la rubiola y todas esas enfermedades que en su momento existieron, apareció la vacuna y esas enfermedades de las cuales usted se tiene que vacunar. Entonces, supongamos, de aquí a un año, que son los cálculos que están haciendo en Europa, aparece la vacuna. Sí, señor. Entonces, eso quiere decir que los niños, los recién nacidos, por ejemplo, van a tener que recibir su vacunita de coronavirus, por ejemplo, porque el virus no va a dejar de transitar. Eso es básicamente lo que está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud. Y le traigo otro estudio que es bien interesante. Este lo hizo la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos, que dice que el virus puede sobrevivir entre 8 y 14 minutos en el aire. Y se expande no solamente en el caso de que yo tosa, sino por ejemplo yo ahorita que estoy hablando muy fuerte, en ese caso, si yo emito algún tipo de saliva y demás, en esos casos podría también el virus permanecer en el aire. De 8 a 14 minutos. De 8 a 14 Por eso minutos. la importancia del tapabocas. Exactamente, eso refuerza la teoría de que es importante la utilización del tapabocas para evitar contraer este virus. Le traigo un dato adicional. Señor. Este es un alivio a los bolsillos y este quizá le interesa a Shirley. Es un alivio a los bolsillos de los papás y de las universidades y de colegios y de jardines infantiles. Me interesa a mí que estoy pagando universidad de mi hermana. Bueno, pues imagínese. Entonces, por el lado de las instituciones educativas se habilita una línea de crédito de 2.5 billones de pesos. Okay. Son créditos. Entonces, las instituciones pueden ir a los bancos, solicitar esos créditos. Van a tener un respaldo del Fondo Nacional de Garantías de hasta el 80% por ese crédito. Eso facilita que usted efectivamente le presten la plata y eso tiene como propósito que las universidades, colegios y jardines puedan tener facilidades a la hora de mantener la nómina, pero además de pues tramitar o hacer algunos de los gastos de funcionamiento que normalmente tienen. Eso frente a las instituciones. Los padres de familia van a tener una línea de crédito de aproximadamente 200.000 millones de pesos. También se va a solicitar a través de los bancos. Y esto es en caso de que algún padre de familia se haya quedado sin trabajo o esté pasando por algunas dificultades económicas, puede acceder a esa línea de crédito para seguir pagando el estudio de sus hijos. Perfecto. Y para cerrar... O de su hermana, en su caso. Gracias, Eduardo. No me preocupa bastante. 8:24. En este caso, hablemos de racionamiento porque ya empezaron las cadenas, ya empezó la desinformación que a causa del COVID-19 y que todos estamos en la casa nos van a quitar la energía y que esto es un plan malévolo para que todo entre en caos y todos nos dé un infarto. Bueno. ¿Qué pasa con el racionamiento de energía? Le voy a hablar sobre el consumo de energía en general. En el país, si usted ve todo el consumo de energía a nivel global o a nivel país, el consumo de energía se ha disminuido. ¿Por qué? Porque como las fábricas y demás empresas que consumen demasiada luz no están operando, pues eso ha implicado que en el país en general haya una disminución un poquito de la luz. ¿Qué pasa? En los hogares sí ha aumentado el consumo y eso es obvio. De hecho, seguramente usted lo ha visto reflejado en su factura, donde encontramos incrementos del 30, del 40, hasta del 50% en algunos casos en el valor. ¿Qué es lo que está pasando? En las últimas horas advirtió el Ministerio de Minas que hay que empezar a ahorrar luz porque los embalses están demasiado bajitos porque no ha llovido lo que se necesita, no ha llovido lo suficiente. Y advierte el IDEAM que en el segundo semestre del año tampoco va a llover lo suficiente, va a ser un semestre mayoritariamente seco. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que haya un nivel de embalses muy bajito y usted sabe que el agua se produce, la luz se produce con el flujo del agua de los embalses y entonces lo que está advirtiendo el Ministerio de Minas es que si no ahorramos luz desde ya, es probable, es posible, no es un hecho,
que a principios del año entrante podamos eventualmente tener algún racionamiento de energía. Pero esto no tiene nada que ver con el COVID-19. Pues digamos, tendría que ver en cuanto a las dinámicas de vida que tenemos actualmente, porque obviamente usted consume más luz en su casa. Claro, pero pues si no hay agua y no ha llovido, no es culpa del COVID. Y usted está gastando más agua, por ejemplo, en su casa. Pero tendría que ver con eso, pero no tiene nada que ver con la enfermedad, ni es que el COVID genera que no haya luz en el país. Eso no es por ese lado, mejor dicho. Perfecto. Eduardo, muchas gracias por la información. Bueno, un abrazo para todos. Ahí está 8:26, la actualidad informativa en La Calle La Manda Más.